El regreso de Elías. Escrito por Adrián Evans. Sección 1. La definición de los dos sistemas de valores. Las cosmovisiones. Capítulo 1. El origen o la fuente de la vida. Durante 40 días Jesús había estado en el desierto, teniendo comunión con su Padre y preparándose para la gran batalla con su archienemigo Satanás. El enfrentamiento entre estos dos reyes los había puesto cabeza a cabeza. Al ver su oportunidad, Satanás vino a Jesús e hizo el intento de frustrar su misión. La misión de Cristo era recuperar el dominio perdido que Satanás ahora declaraba ser suyo. Como vemos en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora el juicio es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El camino que fue establecido para que Cristo recuperara el dominio perdido de la raza humana fue el camino de la cruz. Satanás estaba intentando con urgencia desviarlo de su misión, y luego de 2 intentos de quitar a Cristo del camino, Satanás llegó a su última tentación. Mateo 4, versículo 8 al 10 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le dio a Jesús un tour de todos los reinos del mundo. Le mostró su gloria y poder, y en efecto le dijo: Sé que quieres quitarme el mundo. En lugar de que tengas que tomar la molestia de sacrificar tu vida, tengo un plan mejor. Simplemente te lo daré a cambio de un pequeño favor. Es solo algo pequeño. Simplemente inclínate y adórame, y podrás tenerlo todo. Pero, ¿qué estaba en realidad ofreciendo Satanás a Cristo? Jesús no deseaba el reino de Satanás. No quería el sistema del gobierno de Satanás, ni su manera de hacer las cosas. Aparte del pedido claramente blasfemo a Cristo de que adorara a Satanás, ¿qué hubiese logrado la raza humana si simplemente se hubiese cambiado el jefe supremo de Satanás a Cristo? Satanás le estaba ofreciendo el mundo a Cristo como un bien con el cual cualquier rey terrenal, ante la posibilidad de poseerlo, se hubiese apresurado en tomarlo. Pero Cristo no estaba interesado en acumular bienes como lo estaba Satanás. Él quería que los corazones y las mentes de los hombres y las mujeres estuviesen conectados con el suyo. Él quería restaurar un reino con un sistema de valores totalmente diferente, un sistema de relaciones completamente diferentes. Mientras que Satanás probablemente le mostró a Cristo los magníficos templos y palacios del mundo, estoy seguro de que omitió mostrarle el verdadero estado de sus súbditos. Él hubiese intentado esconder de la vista el estado miserable de la humanidad. La muerte, la destrucción y la enfermedad que esclavizan los cuerpos y las mentes de los hombres fueron mantenidas bien lejos de la vista.
Nuestro Salvador rechazó completamente a Satanás, a su reino y a su blasfemo pedido, y lo hizo directamente al decir: «Vete, Satanás, no quiero tener nada que ver con tu sistema de gobierno. Recuperaré a mis súbditos por medio del camino a la cruz». Alabado sea Dios. Y veamos un poco más de cerca el estado de la raza humana luego de 6.000 años de dominio casi universal del gobierno de Satanás. ¿Vemos evidencia de un reino glorioso y brillante? En su discurso inaugural, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Gro Harlem, declaró: «Las estimaciones iniciales sugieren que hoy en día hay alrededor de 450 millones de personas que sufren de desórdenes mentales y neurológicos. La depresión aguda es ahora la causa principal de discapacidad global». Tratemos de comprender la enormidad de este problema al ver las siguientes estadísticas del 2011. 1 millón de suicidios por año, una muerte aproximadamente cada 30 segundos o 200 o 2.800 muertes por día. Para cada individuo que se quita la vida, hay por lo menos 20 que lo intentan. Esto sería 60.000 personas por día. Alrededor del mundo, el índice de suicidios ha subido a más de 60% en las últimas 5 décadas, mayormente en países industrializados. El 60% de todos los suicidios ocurren en Asia. China, India y Japón cuentan con el 40% de todos los suicidios, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es tan deprimente de la vida que millones de personas están escogiendo morir antes que enfrentar otro día más? ¿Cuáles son los elementos clave del reino de Satanás que causan esta reacción en la raza humana? Para contestar esta pregunta necesitamos volver donde todo comenzó. Necesitamos regresar al lugar donde el reino de Satanás fue introducido por primera vez a la raza humana, en el jardín del Edén. De repente, Eva se encontró mirando el árbol prohibido. Ella se preguntaba: ¿por qué Dios nos ha prohibido comer de este árbol? Ya que Patriarcas y Profetas, página 36, dice: el fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. El fruto se veía tan atractivo, invitándolo a acercarse. De repente ella oyó una voz que venía del árbol. Satanás, viendo su oportunidad, la tentó por medio de una serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Satanás tentó a Eva a debatir y a la vez colocó dudas en su mente acerca de la literalidad de la palabra de Dios. En el ámbito del debate y la lógica, Eva no le llegaba a los talones a Satanás. Si le agregamos a esto las armas desconocidas del engaño y la oscuridad, el debate sería tristemente breve si Eva llegaba a mostrarse dispuesta a participar de él abriendo su boca. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3. Eva aceptó el desafío al repetir las palabras que Dios había dicho, pero ahora estaba en graves problemas. Su propia curiosidad, junto con el desafío inaugural de Satanás,
la dejó sin preparación para la declaración sorprendente de este: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículo 4 y 5. ¿Qué le estaba diciendo realmente Satanás a Eva con esta declaración? Cuando yo tenía unos 8 años, mi hermana recibió en Navidad una muñeca que se reía, lloraba y hasta tomaba leche. Solo había que colocarle un par de baterías en su espalda y comenzaba a funcionar. Le proveía horas de entretenimiento a mi hermana. Yo deseaba dársela al perro porque después de un tiempo el llanto de la muñeca me era insoportable. Pero decidí no hacerlo porque no quería que mi hermana llorara por una hora. Este bebé tenía vida simplemente al ponerle 2 pilas en su espalda. Y esta es precisamente la idea que Satanás estaba intentando hacerle creer a Eva. Eva, no necesitas preocuparte por lo que nadie te dice. Tú tienes vida en ti misma. Puedes hacer lo que deseas y no sufrirás daño porque tienes vida en ti misma. De cierto, no morirás. La verdad sobre los ángeles, página 58, dice: aquí el padre de la mentira hizo su aserto en abierta contradicción a la expresa palabra de Dios. Satanás aseguró a Eva que ella había sido creada inmortal y que no existía siquiera la posibilidad de que muriese. ¿Se imaginan a un bebé de 18 meses diciéndole a sus padres: creo que puedo estar solo ahora? Recién le hablé al ignógono del jardín y me dice que tengo poder dentro mío que me mantendrá vivo y proveerá todas mis necesidades. Así que no necesito depender más de ustedes. No me llamen, yo los llamaré. Esto es exactamente lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín. Este concepto de ciertamente no morirás les había quitado todo sentido de su total dependencia en su Padre Celestial. Atacó los mismos fundamentos de quienes eran como individuos. Confundió su sentido de identidad y por consecuencia su valor como hijos de Dios. Prestemos atención a la sugerencia de Satanás de que cuando comieran de este fruto, de alguna manera sus ojos se abrirían a un estado superior de existencia. La inferencia aquí es que no solamente tienes poder en ti mismo, sino que el universo material contiene objetos poderosos que una vez que los posees, pueden hacerte aún más poderoso. En Génesis capítulo 3, versículo 4 a 5, Satanás está en pleno modo evangelístico para ganar conversos a su nuevo reino utópico. Ofreció un reino que prometía poder y satisfacción a todo aquel que lo aceptara. Este reino se basa en 2 principios centrales. 1. Tienes vida en ti mismo, lo cual te hace totalmente independiente de cualquier benefactor o autoridad. Esto se manifiesta en el rechazo a la autoridad. 2. Nuestro ambiente contiene personas, objetos y cosas que, si las poseemos o nos asociamos con ellas, estas nos pueden hacer más poderosos, más sabios y más satisfechos con la vida. Esto se manifiesta en la búsqueda sin fin de las riquezas, el poder y las posesiones. Es importante recordar que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, no había un veneno inherente en el fruto que los transformara en temerosos, pecaminosos y rebeldes. La Biblia nos dice que el fruto era bueno para comer, Génesis 3:6. El veneno eran las palabras que Satanás le dijo a Eva. El veneno son los principios de su reino.
Veamos cómo Elena de White define a los dos principios clave de la ideología venenosa de Satanás: el rechazo hacia la autoridad y la búsqueda de todo lo que deseamos, en especial el deseo por las cosas. La educación, página 25, párrafo 2. En la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito. La desconfianza, esta es la búsqueda de las cosas. La desconfianza en la bondad de Dios. De nuevo esta parte. La educación, página 25, párrafo 2. En la fruta no había nada venenoso, y el pecado no consistía meramente en ceder al apetito, es decir, la búsqueda de cosas. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazo de su autoridad, es decir, autodeterminación, fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores e introdujo en el mundo el conocimiento del mal. Eso fue lo que abrió la puerta a toda clase de mentiras y errores. Algunos preguntan, ¿por qué tengo que sufrir yo si fueron Adán y Eva los que comieron del fruto prohibido? Yo no comí de aquel árbol. La verdad es que cada vez que desconfiamos de la bondad de Dios, cada vez que dudamos de su palabra y cada vez que intentamos actuar en forma independiente de Dios, comemos de aquel árbol en exactamente la misma forma que Adán y Eva lo hicieron, porque hemos tomado el veneno del reino de Satanás. La idea de que podríamos vivir sin Dios no parece tan extraña para muchas personas, pero la Biblia deja en claro que este tipo de pensamiento es suicida. Leemos lo siguiente acerca de Jesús en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que podemos ver o percibir, e incluso las cosas que no podemos ver, fueron creadas y ahora son mantenidas por Jesucristo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Prestemos atención a las palabras finales al final de la oración. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. El texto nos dice claramente que el poder de la vida que proviene del Hijo de Dios sostiene al universo entero. Pablo lo dice de otra manera en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Vemos aquí un Dios que está íntimamente involucrado en nuestras vidas. Pablo comienza con el cuadro completo y luego se enfoca en el nivel personal e íntimo. 1. Ha prefijado el orden y los tiempos de cada nación. 2. No está lejos de cada uno de nosotros. Y finalmente, Pablo va al centro del tema y dice que en Él vivimos y nos movemos y somos.
Si en Él vivimos, entonces la simple lógica nos dice que no podemos vivir sin Él. En otras palabras, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por favor, comprendamos que esto significa que no podemos hacer nada física, mental ni espiritualmente sin Él. Somos totalmente y completamente dependientes de Jesús para todo, así como un bebé depende de sus padres. Prestemos atención a lo siguiente que encontramos en el libro La Educación, página 98 y 99. En todas las cosas creadas se ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la Tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol no se deben a su energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Una vida misteriosa satura toda la naturaleza. Una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, que alienta en el minúsculo insecto que flota en el céfiro estival, que sostiene el vuelo de la golondrina y alimenta a los pichones de cuervos que graznan, que hace florecer el pimpollo y convierte el fruto a la flor. El mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a las estrellas y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. La Educación, página 29. Así como por Cristo tiene vida todo ser humano, así por su medio toda alma recibe algún rayo de luz divina. En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Fe y Obras, página 21. La creación pertenece a Dios. El Señor podría, abandonando al hombre, detener su aliento al instante. Todo lo que el hombre es y todo lo que tiene pertenece a Dios. El mundo entero es de Dios. Las casas que el hombre posee, sus conocimientos personales, todo lo que es valioso o brillante es dotación de Dios. Todo es obsequio suyo que ha de serle devuelto, ayudando a cultivar el corazón humano. La inspiración nos dice que toda vida, es decir, espiritual, mental y física, fluye directamente de Dios, la fuente de la vida. En Él vivimos. Hechos 17:28. Pero Satanás nos dice que esto es inherente en nosotros, que es simplemente parte del proceso biológico que poseemos como propio. De cierto no morirás. Génesis 3:5. Esta mentira ahoga la fuente de la vida y luz en nuestras almas. Cuando la fuente es bloqueada, entonces solo queda la oscuridad y la vida muere. Más adelante vamos a desarrollar la razón por la cual continuamos viviendo. Pero por ahora queremos comprender este tema fundamental de cómo es que poseemos la vida. La pregunta es la siguiente: ¿fluye de Dios o viene de nosotros mismos? Hay muchos cristianos que intentan tomar un camino intermedio en este asunto y dicen: sí, Dios creó todo, pero es como un reloj de cuerda. Él lo comenzó y luego lo dejó funcionando. Eso es como si, de alguna manera, Dios hubiese creado baterías y las hubiese introducido dentro nuestro. La Biblia no enseña esta idea. Estamos íntimamente conectados con Él y somos totalmente dependientes de Él.
cada milésima de segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. Dios está activamente con amor y sabiduría proveyéndonos la carga eléctrica que mantiene a nuestros corazones latiendo. Está activa y conscientemente inspirando nuestros procesos mentales creativos, y activa y conscientemente busca llenar nuestros corazones con amor, gozo, paciencia y bondad. ¿Le atribuimos consistentemente a Dios la habilidad creativa? Transportémonos al medio de un concierto. La audiencia escucha fascinada mientras una joven desliza los dedos a lo largo de un impresionante piano de cola que se halla sobre el escenario. Ella literalmente hace cantar al piano. Es el toque del maestro. Luego llega al clímax y la audiencia percibe que está llegando el final. Desean que ella continúe, pero la música termina y la audiencia rompe en aplausos. Sorprendida por tanta elegancia y gracia, combinada con pasión y intensidad, la joven saluda e inhala el aroma de la alabanza y luego sale del escenario. Este escenario común nos revela algo muy importante. Cada vez que algo así sucede, la audiencia debería irrumpir diciendo: «Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones», o algo parecido. El aplauso debería dirigirse hacia Dios, quien dio la habilidad, la capacidad y la sabiduría. El corazón del pianista debería rebalsar de amor y gratitud hacia Dios por el don que le dio para utilizar, pero esto raramente sucede. Si en verdad actuáramos de esa manera, no estaríamos eufóricos por el éxito ni nos desanimaríamos ante el fracaso, porque la habilidad de tocar el piano no proviene de nosotros. Y si no proviene de nosotros, entonces no podemos atribuirnos el mérito cuando tenemos éxito, ni experimentar la pérdida cuando fracasamos. Con esto no estamos tratando de decir que no queremos animar a alguien cuando exhiben los dones creativos que Dios les ha otorgado. El animar a otros es parte del proceso de bendición que Dios nos ha dado para que nos bendigamos los unos a los otros. Pero el talento y el desempeño mismo deberían ser reconocidos en su origen como de Dios. Aquí está la maldición de creer la mentira del diablo. De cierto no morirás. Imagínate a un joven que está viviendo la emoción de manejar un auto por primera vez. El entusiasmo y el poder se siente por manejar a altas velocidades se vuelven intoxicantes. El joven comienza a sentirse invencible. Mientras más se convence de esto, gana más confianza para manejar más rápido, para experimentar la supuesta libertad que viene con la adrenalina y la euforia. Mientras más esclavizado se vuelve a esa sensación de poder, más segura es la posibilidad de que falle su habilidad para manejar, y así más inevitable se hace la posibilidad de su destrucción. Asimismo, mientras más aceptamos la mentira de nuestro invencible poder inherente, más alto resulta el nivel y la frecuencia del resultado destructivo cuando ocurra una falla al manejar. ¿Cuántos golpes has recibido ya? ¿Cuánto más puedes soportar? Vale la pena pensar en esto. Vayamos al siguiente nivel. Hemos visto las implicancias de la dependencia física y mental. Pero, ¿qué acerca de la dependencia espiritual y moral en Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Esto nos dice que Dios es la fuente del amor. También se refiere a Dios como el Dios de la esperanza. Romanos 15:13. Esta idea se expande bastante en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Tomémonos un minuto para analizar este texto. Todos estos atributos vienen al tener el Espíritu de Dios. Esto simplemente significa que sin el Espíritu de Dios no puede tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ni lo demás. Estaba pensando en esta verdad bíblica un día mientras caminaba en un parque frente a un lago. El ambiente estaba tranquilo y calmo. De repente noté una madre jamacando a su hija. Ambas reían juntas y evidentemente estaban disfrutando de su mutua compañía. El amor que esta madre sentía por su hija fue inspirado por Dios. La idea de ser amorosa, bondadosa y tierna con su hija no provino del corazón de la madre, sino del corazón de Dios. Y luego fue entregada a esa madre, quien eligió expresarla y la transformó en el amor de una madre. En este sentido, no es en realidad el amor de una madre, sino que es el amor de Dios expresado por medio de la madre. Ese amor se transformó en una parte de la madre porque ella respondió al Espíritu de Dios y lo expresó. En el sentido más verdadero, no existe tal cosa como el amor de una madre por sus hijos, o el amor entre marido y mujer, que se origine en los corazones de los hombres y las mujeres. Los seres humanos no pueden crear amor, solamente pueden expresarlo bajo la influencia de Dios. He presentado esta idea muchas veces al predicar o al hablar en seminarios, y es interesante ver cómo responde la audiencia. Las caras de algunos parecen como si hubiera atacado los mismos fundamentos de la raza humana. Hay millones de canciones de amor que se han cantado y billones de promesas en el altar de matrimonio que dicen: te amo y te amaré para siempre. Pero ni una de esas promesas puede cumplirse jamás sin que Dios derrame su amor en las almas receptivas. Imaginemos que el atributo del amor estuviese sobre un parapente. ¿Por qué tantos dejan caer el amor y lo estrellan contra el piso? Aquellos que creen que el amor se origina en nuestra propia alma pueden a menudo despertarse en la mañana y no sentirse enamorado con su pareja. Empiezan a dudar si la relación sigue siendo buena para ellos y a menudo empiezan a buscar a otra persona para que les traiga nuevamente ese sentimiento. La mentira de que podemos inherentemente producir amor ha quedado así al descubierto y hemos quedado vacíos preguntándonos dónde nos equivocamos. ¿Y qué acerca de aquel hombre sincero que realmente quiso prometer amar a su esposa para siempre y de repente se encuentra atraído por otra mujer? Tal vez él no desea sentirse de esa manera, pero no puede evitarlo. El amor se confunde con la lujuria y tiene dudas de su integridad. Entonces comienza a alejarse de su esposa porque la culpa que siente por actuar de esta manera le impide creer que aún es digno de ser amado. Él pensó que podía mantener el flujo de amor de su corazón, pero ahora su parapente se ha parado y chocó contra el piso de donde se lanzó, y su matrimonio llega a su fin. Es de sorprenderse que el hallar gozo en el matrimonio es algo tan escurridizo para la mayoría de las personas. En beneficio de aquellos que sienten que su matrimonio ya no vale la pena, recordemos que el amor se origina solamente en el corazón de Dios y está libremente al alcance de aquellos que le piden por él. Si sientes que has perdido ese amor por tu cónyuge, pídele a Dios que te lo devuelva. Lo hará, porque Él prometió en Juan 14, versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 2.
El sistema de valor. Las contracciones de Loreli vinieron a ser bastante regulares a medida que nos apresurábamos en la autopista a una velocidad mayor a la normal. No queriendo ser sorprendidos, literalmente corrimos una carrera hacia el hospital. Era todo muy nuevo y apasionante. Pronto tendríamos a nuestro primer niño. Nos aproximamos al área de maternidad tan rápidamente como Lorel podía. La enfermera nos miró y nos dijo: «Ustedes están muy contentos, salgan a caminar». Eso sí apaciguó nuestro entusiasmo. Y 45 minutos más tarde volvimos. Pero esta vez Loreli ya no sonreía más. 35 minutos más tarde y estábamos en el medio del parto. Sí, no hay palabra mejor para describirlo. Parto, un verdadero parto. Tratamos de recordar todas las técnicas de la clase prenatales, pero era difícil mantenerse enfocado. Esas contracciones venían como un tren de carga que viene de frente. Tan pronto como habíamos enfrentado uno, estaba el siguiente detrás. Finalmente, luego de 11 horas, recibimos nuestro primer hijo, Michael. Hay una foto muy interesante de Loreli y yo justo después del parto. Es increíble. Ella estaba sentado toda sonriente y feliz, mientras que yo aparezco temblando como en la brisa a punto de desfallecer. Desarrollé a partir de ese día un profundo y nuevo respeto por la mujer ese día. Tengo que decirles, señoras y señoritas, ver a tu mujer dar a luz es un parto. Cuando termines de reír, diré el punto. El estrés emocional de ver a quien amas sufriendo tanto dolor es increíble. Los hombres generalmente tenemos soluciones para los problemas, pero esa vez no las tenía y dolió. Tan simplemente oré: Dios, sé que hay una razón para que todo este dolor, pero ahora no lo puedo ver. Qué feliz que estaba cuando todo terminó. Cuando pude tener a mi hijo por primera vez, me fue como un momento eterno. Lo miré directamente en sus ojos y él me estaba mirando, y fue un momento mágico. A medida que lo miraba en asombro y maravillado, me sobrecogió un profundo sentimiento de miedo. Sabía que mi hijo tenía estampado la misma naturaleza que la mía, una naturaleza embebida con la mentira de la serpiente, de que tenemos un centro en nosotros mismos y de que podemos encontrar valor en nuestros logros. Sabía que tenía la responsabilidad de guiar esa voluntad y educarlo para que aprenda donde la verdadera fuente de la vida pueda ser encontrada, y de esa manera liberara en él el verdadero amor, la gentileza, la obediencia y la abnegación. Después de todo esto, me pregunté: ¿sería él mi amigo? Su natural deseo de encontrar un centro en sí mismo se interpondría entre nosotros y nos separaría. Oré allí mismo: oh querido Padre, no permitas que nada se interponga entre mi hijo y yo, que podamos siempre estar cercanos, y te ruego que él pueda llegar a conocerme y pueda ser mi amigo. La intensidad de esa oración aún permanece en mí. La siento a menudo y aún la oro, creyendo que Dios la hará una realidad. 4 años más tarde, un tranquilo sábado de tarde, estaba caminando y orando con el Señor, lejos del bullicio y ruido de la vida cotidiana. Estaba pensando sobre mi Padre Celestial y su amor para conmigo, y cuán precioso es. De repente me vino a la memoria el nacimiento de mi hijo, y volví a revivir ese intenso deseo de nunca ser separado de él
y de que Él verdaderamente me pudiera conocer. La escena pasó, y en ese momento escuché una pequeña y apacible voz bien profundo en mi mente que me dijo: así es como yo me siento acerca de ti. No sabía si reír o llorar. Encontré increíblemente difícil aceptarlo. Pero Señor, le dije, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que he hecho muchas cosas malas y he dicho. Me sentí conflictuado dentro mío. Estaba realmente sorprendido conmigo mismo. Había aceptado a Cristo como mi Salvador personal y creía que mis pecados habían sido perdonados. Pero cuando Dios vino tan cerca mío y me dijo que así era como Él se sentía para conmigo, me era difícil de aceptar. Finalmente exclamé: oh, gracias, gracias por amarme y gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo mucho. En un sentido muy real, sentí como que era sostenido en sus brazos. No podría haber sido más feliz. Fue un momento enojo para mí. Me di cuenta de que mi Padre Celestial me ama tanto que Él quiere que nada se interponga entre nosotros. Y duele el pensar de que podríamos estar separados, y está haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda. En esta experiencia, los maravillosos privilegios de ser parte del reino de Dios me fueron revelados al nivel del corazón. Pronto fui dirigido a ciertos pasajes en la Biblia que realmente abrieron mis ojos y me hicieron alabar a Dios aún más. Es mi oración que la significancia de este texto se encienda en tu corazón y nunca se vaya. Aquí hay una muy clara ventana abierta al reino de Dios. Lucas capítulo 12, versículos 6 al 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cristo estaba explicando los principios de su reino. En estos versículos tenemos la fórmula que muestra qué es lo que hace a las personas significativas. Aquí está qué es lo que hace que ellos cuenten, que tengan algún valor, lo que los hace valorables. Fue este versículo junto con la experiencia del nacimiento de mi hijo lo que clarificó mi pensamiento de que mi verdadero centro está en mi Padre Celestial. Había creído esto mentalmente por muchos años, pero todo el conocimiento de las Escrituras no había aún, hasta ese momento, penetrado completamente en mi sistema de valor basado en el desempeño. Ahora comenzaba a tener un panorama más claro de los verdaderos problemas que confrontan a la raza humana. Jesús declara el valor de 5 pajarillos en términos humanos. La palabra cuartos en la Biblia es de hecho asarios. Un asarios era igual al pago de un día de una persona promedio. Con 2 asarios podías comprar 5 pajarillos. Así, en un sentido terrenal, estos pajarillos tienen poco valor. Jesús luego establece un contraste y dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El contraste aquí está establecido en que, porque Dios recuerda a los pajarillos, ellos son valorados en el reino de Dios. Jesús extiende aquí este principio al comparar cuánto más Dios piensa sobre nosotros en comparación con los pajarillos. Dice: pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Si esto no es bien cercano y personal, ¿qué lo es entonces? ¿Acaso conoces a alguien que quiera saber tanto sobre ti que aún monitoree la cantidad de cabello en tu cabeza?
Y luego viene el golpe final. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Puedes ver cómo la significancia y el valor son obtenidos en el reino de Dios. Viene por el simple hecho de tomar conciencia de que Dios piensa amorosamente sobre nosotros constantemente. Definitivamente estamos en sus pensamientos. Él constantemente nos da vida, hace nuestros corazones latir y activamente derrama su amor y sus bendiciones sobre nuestras vidas para que podamos disfrutar de la vida. Nos imparte preciosos dones, talentos y habilidades para nuestra satisfacción, disfrute y servicio para con los demás. Por eso Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está el secreto del reino de Dios, el secreto de la significancia. Es la llave que abre el esclavizante reino de la falta de valor y la depresión. Este principio del valor por medio de una relación con nuestro Padre Celestial, como opuesto al valor en el poder, la posición o el desempeño, está cristalizado en los siguientes versículos. Este principio de valor por medio de una relación con nuestro Padre Celestial, como opuesto al valor en el poder, la posición o el desempeño, está cristalizado en los siguientes versículos de Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí hay revelado un claro contraste. No te exaltes o alabes, encuentres valor en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza, pero exáltate o encuentra valor en conocer y entender a tu Padre Celestial. Este principio se encuentra repetido vez tras vez en las Escrituras. En el libro de Mateo, la historia de siendo de mayor valor que unos pajarillos se extiende a toda una serie de declaraciones que culmina con el conocido versículo de Mateo 6:33, en el cual se nos amonesta a buscar primeramente el reino de Dios y de no preocuparse por las cosas de la vida. En el versículo 27, Jesús declara: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La palabra estatura puede referirse a la altura o largura de la vida, pero también puede referirse metafóricamente al estado obtenido que te califica para algo. Un sistema de valor basado en el desempeño requiere una constante atención y preocupación para saber si uno ha alcanzado o no el estado correcto. Jesús conoce el corazón humano y sabe cuánto ha sido influenciado por la mentira de Satanás de la existencia propia y el valor obtenido a través de los logros. En el versículo 28, Jesús se dirige al problema de la seguridad por medio de las posesiones, y de ahí de cuán inútil es pensar de esa manera. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús lo dice de la siguiente manera: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algunos se preguntan a esta altura: ¿estás diciendo que el desempeño es algo malo? No hay nada malo con el desempeño o los logros en sí mismos. Dios ha establecido un marco para la existencia humana que requiere que nosotros utilicemos su poder para las actividades de cada día. No es el desempeño el problema, sino que el deseo o la práctica de obtener valor de aquello que se logra o posee, lo que revela que hemos sido engañados por la mentira de la serpiente.
Este énfasis es en confiar en nuestro Padre Celestial, y sus provisiones es también expresado como estar enfocado en lo invisible por sobre lo que es visible. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Segundo de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Juan hace una distinción bien clara entre los dos reinos en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo y las cosas que están en el mundo vienen directamente del deseo de agregar altura a su estatura, por medio de la posesión y control de poder, riqueza y fama. Dichos deseos no se encuentran en el corazón de aquellos que confían en el amor de su Padre Celestial. Ellos no están gobernados por la ambición de ser mejores que los otros y de ser vistos como exitosos. Ellos tienen la habilidad de estimar a los demás como mejores que ellos mismos, porque no necesitan de la aprobación del mundo. Tal como dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La declaración más clara y penetrante del sistema de valor de Dios está revelado en la primera vez en que está registrado que el Padre le habla a la raza humana. Hasta ese momento, toda la comunicación entre el cielo y la tierra había sido a través de Cristo, la palabra de Dios. Pero ahora el Padre habla y las palabras que Él habla establecen los mismos principios de su reino. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre establece los parámetros de valor. ¿Por qué deberíamos escuchar a Jesús? El Padre contesta: porque Él es mi Hijo. El valor de Cristo está revelado en la relación con su Padre. Hebreos 1:3 diría: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El Padre no dice: escuchen al mensajero divino porque Él es vuestro creador y ocupa la posición más elevada en el cielo, a pesar de que esto era verdad. El Padre revela su valor a través de la relación familiar. Ahora, este principio es expandido en el capítulo 21 de este libro. El Padre revela su valor a través de la relación familiar. Tan simple, sin embargo, tan poderoso en sus ramificaciones para nosotros. Cristo es el camino al Padre. Juan 14:6. Y aquí vemos revelada la plataforma de este camino. Es por medio de una relación de confianza con el Padre Celestial. Es interesante notar que la primera vez que Satanás habla y la primera vez que el Padre habla, el corazón de sus reinos respectivos se revela. Satanás dice en Génesis 3:5, no moriréis. Y el Padre dice en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El contraste entre los sistemas de valor es claro y evidente. Es maravilloso saber que Dios anhela tener una relación con nosotros. Y Elena de White declara en El deseado de todas las gentes, en la página 87,
que las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Es maravilloso saber que nuestro Padre está siempre pensando sobre nosotros y que desea estar cercano a nosotros. Como el salmista declara en Salmo 45, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Si nuestro valor está determinado por los pensamientos amorosos de Dios para con nosotros, entonces este texto nos dice que somos invalorables, porque dice que sus planes y pensamientos para con nosotros son más grandes de lo que puedan ser declarados o contados. ¿Cómo se siente ser invaluable? Pero esto no solo puede ser tan bueno como tu creencia en la verdad de que Dios nos ama tanto, independientemente de si somos buenos o malos. Y tan solo puede abrazar esta verdad si permites que la fuente de la vida fluya desde el Padre y no de ti mismo. Estas son buenas nuevas maravillosas y estoy tan agradecido por ellas. Así, cuando seas tentado a dudar de tu valor, simplemente mira a los pajarillos y cree y resiste a la tentación de tener tu valor o tesoro en ti mismo. ¿Puedes imaginarte cuando Dios hizo primeramente a Lucifer y tiernamente sostuvo a su nuevo hijo? Dios compartió su mismo corazón y alma con este ángel. Tan solo le mostró amor y le dio el privilegio de servir en los niveles más altos de su gobierno familiar. Lucifer mantenía su valor a través de su relación con su Padre Celestial. Pero a través del misterio de la iniquidad, él rechazó el valor que encontró en su Padre y comenzó a expresar palabras de enojo y rebelión. Moviéndose bajo la sombra del engaño y la mentira, envenenó la mente de muchos otros hijos de Dios. Conflicto de los siglos, página 486 dice: Lucifer sugirió que la santidad es algo inherente a los ángeles, que los guiaría sin la necesidad de la ley de Dios. Ahora, noten esta declaración. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. ¿Puedes imaginar el dolor? Lucifer, creado tan perfecto, estaba ahora lleno de odio y homicidio. Estaba ahora lanzando a destruir al eterno Hijo de Dios, porque Jesús revela que Satanás fue asesino desde el principio. Leemos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. La realidad de este sentimiento fue demostrado en la cruz del Calvario, donde Satanás esperaba eliminar a Jesús. Es fundamental recordar que en el reino de Dios,
La identidad y el valor de una persona son dependientes de la relación con el Dios creador, nuestro Padre Celestial. Esto se debe al hecho de que el valor o el tesoro de una persona está centrado donde su corazón lo está. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro corazón está centrado en Dios, nuestro valor o tesoro vendrá de Él. Si nuestro corazón está centrado en el yo, nuestro valor o tesoro vendrá de nosotros mismos. Cuando Lucifer se salió de esta relación, bloqueó la luz del amor de Dios y causó una inundación de emociones oscuras. Mientras más Lucifer se viera a sí mismo como la fuente de poder, menos agradecido vino a ser. Conflicto de los siglos, página 485, dice: el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios les había conferido y no sintió gratitud alguna. Historia de la Redención, página 24. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Cambió la fuente del amor, luz y verdadero valor por una fuente de odio, oscuridad y falta de valor. Satanás perdió su cauce. Tenía que redefinir quién era y de alguna manera amortiguar ese vacío, falta de valor y sentimiento de inutilidad que sintió interiormente. Como todo niño que se siente su falta de valor, Satanás lleva todas las marcas de la inseguridad, miedo, locura y una desesperada necesidad de aprobación de cualquier fuente. Anhela la atención y para satisfacer ese vacío, su pervertida naturaleza ansía ser adorado, alabado, cualquier cosa que se lleve lejos el dolor, la soledad y la falta de valor. Desde que Satanás rechazó a Dios como su Padre y reemplazó su dependencia en Dios con la creencia de que Él tiene vida en sí mismo, se convenció a sí mismo de que no necesitaba de una relación con Dios para tener vida o valor. Semejante mentira requería continuas demostraciones para probar que tenía en sí mismo la fuente de la vida. Tenía que continuamente usar demostraciones de poder para asegurar a sí mismo y a sus seguidores de que la mentira era verdad. Pero, ¿de dónde venía la vida que le permitía tales despliegues de poder? Dios decidió darle vida a Satanás para que pudiera demostrar los principios de su nuevo reino. Así todos pudieran decidir cuál reino era mejor. Dice Conflicto de los Siglos, página 487. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Resumiendo brevemente: 1. Dios es la fuente de vida física, mental y espiritual. Todo nuestro amor, gozo y capacidad creativa y felicidad fluyen de su trono a nuestros corazones. 2. Nuestro valor o tesoro está donde nuestro corazón o centro está. 3. Lucifer rechazó a Dios como su centro y lo movió a sí mismo. Trató de mover la fuente. 4.
Moviendo el centro, destruyó el tesoro de encontrar nuestro valor en nuestra relación con Dios. 5. Satanás introdujo el concepto a Adán y Eva de que todos tienen vida en sí mismos, y este vino a ser nuestro centro y tesoro. 6. Para enfrentar la pérdida de la verdadera fuente de la vida y luz, y para mantener la mentira viva del poder inherente en uno mismo, Satanás estableció su reino sobre los principios de buscar el valor a través de demostración del poder y el desempeño. 7. Satanás consecuentemente impregnó exitosamente la naturaleza humana de la creencia de que el hombre tiene vida en sí mismo, un sistema de valor que está basado en demostrar la existencia de esa vida a través del desempeño y la demostración del poder. 8. La habilidad para demostrar poder se debe tan solamente al hecho de que Dios nos da su vida para darnos tiempo de que veamos la naturaleza defectuosa del reino de Satanás. Así es que, en realidad, el obtener valor a través de nuestro desempeño es usar la vida de Dios mientras declaramos que es propia. Esto es un claro caso de robo. 9. Aquellos que viven en el reino de Dios ciertamente tienen logros y se desempeñan exitosamente. La llave es que ellos no obtienen o derivan su valor de dicho desempeño y logros. Capítulo 3. Protegiendo la fuente de vida de Dios y el sistema de valor dentro de la ley. Una vez que nos damos cuenta de que todo lo que poseemos, nuestro amor, nuestros dones, nuestra vida, todo viene de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta más que nunca de la necesidad de salvaguardar nuestra relación con Él. Ya que Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra vida entera gira en torno a esa relación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. La oración y el estudio de la Biblia y compartir nuestra fe ya no son cosas que tratamos de encajar en torno a nuestro trabajo y actividades de recreación. Más bien, esto último es secundario a la necesidad de permanecer conectados con nuestro Padre. Permaneced en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Entonces, ¿cómo protegemos esta relación? Lo primero que tenemos que hacer en una relación es determinar con exactitud quiénes son los miembros de esa relación. Sabiendo con quién usted se está comunicando, dictará el contenido y el modo de comunicación. Si ambas partes no están claramente definidas o identificadas, la comunicación fracasará. Permítame ilustrar esto con una historia que leí hace algún tiempo. Dos grupos de aliados se estaban comunicando por radio durante la guerra. Uno era americano y el otro canadiense. Esta es una transcripción de la transmisión de radio entre ellos. Canadienses: por favor, desvíen su rumbo 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Americanos responde: se recomienda desviar su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar una colisión. Canadienses dice: negativo. Usted tendrá que desviar su rumbo 15 grados hacia el sur para evitar una colisión. Americanos responde: este es el capitán de un barco de la Armada Naval de los Estados Unidos. Repito, desvíe su rumbo.
canadienses dice: no, repito, desvíe usted su rumbo. Y los americanos responden: este es el portaaviones de Estados Unidos Lincoln, la segunda nave más grande de la flota de los Estados Unidos en el Atlántico. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros y numerosos buques de apoyo. Exijo que cambie su rumbo 15 grados hacia el norte. Repito, eso es 5 grados hacia el norte, o se llevará a cabo medidas de contraataque para garantizar la seguridad de esta nave. Y los canadienses responden: este es el faro, es su decisión. La nave americana no estaba consciente de la verdadera identidad del grupo canadiense. Casi estalla un conflicto entre los dos grupos, hasta que en último minuto los americanos reconocieron la verdadera identidad del grupo canadiense. La luz del faro canadiense fue vista como una nave que estaba en el camino de la nave de guerra americana, mientras su verdadera identidad era alumbrar el camino para las naves y prevenir que se estrellaran entre las rocas. Este relato ilustra perfectamente la tragedia que ocurrió cuando la raza humana abrazó la mentira de Satanás de que ciertamente no moriréis. Alteró el sentido de quién era realmente el hombre. Cambió su identidad por una falsedad. También cambió su percepción acerca de Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23. La mentira de Satanás hizo que el hombre viera el carácter de Dios a una luz falsa. Causó que el hombre le viera como egoísta y temeroso de que otros tuvieran acceso a su poder. Esta mentira también destruyó el concepto del hombre de ver a Dios como su fuente, su tesoro y el centro de su vida. En este estado terrible, el hombre ya no podía comunicarse eficazmente con Dios porque el hombre había perdido la identidad de ambos, la de Dios y la suya propia. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Tenía Dios algo preparado para prevenir que la humanidad perdiera la identidad de ambos, la de Dios y la suya propia? Por supuesto que sí. Son los 10 mandamientos. Salmo 119:93 nos dice que a través de los preceptos de Dios se nos da la vida. Romanos 7:10 nos dice que los mandamientos fueron destinados a dar vida. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, los mandamientos fueron dados para proteger nuestra vida. Eso quiere decir que si los mandamientos protegen nuestra vida y que si nuestra vida es obtenida a través de la comunión con Dios, entonces los 10 mandamientos deberían revelar la verdadera identidad de ambos, de Dios y el hombre, y también indicar los límites de esa comunicación. ¿Nos dicen los mandamientos algo acerca de la identidad de Dios? El primer mandamiento nos dice que Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, lo que nos dice que este Dios es redentor y salvador. Cuando Él me dice que no tenga otros dioses fuera de Él, me dice que desea una relación muy íntima conmigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y no hay un amigo más cercano que un hermano. Proverbios 18:24. El segundo mandamiento nos dice que Dios quiere que tengamos una relación de corazón a corazón con Él. La adoración de ídolos no es una adoración de corazón a corazón. La idolatría tampoco es adoración espiritual, es decir, espíritu con espíritu.
mente con mente. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. El tercer mandamiento nos dice que Dios es verdadero y transparente en sus relaciones. Si comenzamos una relación con Él, no quiere que finjamos en la relación, haciéndola vana e inútil. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, sábados y el invocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extenderéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1, versículo 13 al 15. El cuarto mandamiento es muy especial, porque nos dice que Dios es la fuente de la vida, quien creó todas las cosas. Isaías 40, versículo 12 al 18 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Este mandamiento tiene un gran impacto en nuestra percepción de él, influenciado en gran manera cómo nos sentimos acerca de él. Es muy significativo observar que de todos los mandamientos, el mandamiento del sábado contiene el mayor número de palabras. El quinto mandamiento es también especial porque nos dice cómo la vida de Dios fluye a través de los canales terrenales. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Examinaremos este detalle en la gloria de los hijos y en la llegada de Elías. Este mandamiento nos promete una larga vida si honramos a nuestros padres. Nos explica específicamente que nuestros padres, como figuras de autoridad inmediata, nos revelan algo muy especial acerca de Dios y que al honrarlos a ellos, los honramos a Él. El sexto mandamiento nos dice que Dios ve a la vida como algo precioso. También nos dice que Dios desea que las relaciones duren para siempre. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. El séptimo mandamiento nos dice que algunas relaciones son peligrosas y que con respecto a Dios refleja el primer mandamiento de no tener otros dioses. Nos recuerda que Dios es nuestra fuente de vida. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera Reyes 18:21. El octavo mandamiento nos dice que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, que Él cuidará de nosotros. Nos dice que Dios no está enfocado en las cosas, sino en las relaciones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El noveno mandamiento refleja el tercero. Dios quiere transparencia y integridad en las relaciones. Un testimonio falso destruye la identidad de uno o ambos de los miembros y destruye la comunicación. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 11:9. El décimo mandamiento nos recuerda con respecto a Dios que Él es la fuente de la vida. No nos faltará nada cuando creamos esto. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. También nos habla de nuevo de la mente relacional y espiritual de Dios, este décimo mandamiento. Todos los mandamientos del 5 al 9 pueden ser vistos y manifestados, pero este mandamiento es un asunto del corazón. Es invisible al ojo humano. Por lo tanto, este mandamiento es crítico para entender la naturaleza del reino de Dios. En suma, los 10 mandamientos nos dicen que Dios es la fuente de vida. No hay muerte en Él. Él es el creador. Él es constructor, no el destructor. Él es nuestro redentor y restaurador. Él desea relaciones de corazón a corazón. Él cuida de nosotros como un padre y suple todas nuestras necesidades. Saber estas cosas es vital para captar una verdadera imagen de Dios que nos ayudará a comunicarnos eficazmente con Él. Hará que le respetemos y le reverenciemos y le amemos por todo lo que hace. Nos ayudará a enmarcar nuestra comunicación en forma de palabras de confianza y gratitud, porque Él hará lo que es mejor. Ahora que sabemos un poco de lo que nos dicen los mandamientos acerca de Dios, ¿qué nos dicen acerca de nosotros mismos? El primer mandamiento nos dice que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, que es un símbolo de la esclavitud al pecado. Nos dice que hemos sido redimidos. El segundo mandamiento nos dice que Dios quiere tener una relación de corazón a corazón con Él. Corazón a corazón, mente con mente. El tercer mandamiento nos dice que hemos de ser transparentes en nuestras relaciones y no fingir. El cuarto mandamiento nos dice que somos creados. Nos dice que somos responsables ante un poder más grande que nosotros mismos. Y nos invita a descansar en los brazos de Dios y a confiar en Él. El quinto mandamiento nos dice que debemos respetar la autoridad de la familia. El sexto mandamiento nos dice que debemos ver a la vida como algo precioso. También nos dice que consideremos las relaciones como algo que debe durar para siempre. El séptimo mandamiento nos dice que algunas relaciones son peligrosas y que la estructura familiar no debe ser desestabilizada o afectará el flujo de la bendición y de la vida de Dios a través de nuestros padres o de nosotros a nuestros hijos. El octavo mandamiento nos dice que no debemos enfocarnos en cosas, sino en las relaciones. El noveno mandamiento protege nuestras relaciones del rompimiento de la comunicación
y nos recuerda las bendiciones de la honestidad. El 10º mandamiento nos advierte del vacío del egocentrismo y la felicidad que encontramos al confiar en Dios. También nos dice que debemos ser espirituales, porque este es el único mandamiento que es invisible al ojo humano. En suma, encontramos nuestra identidad definida de esta manera. Dios es nuestro creador, no tenemos vida en nosotros mismos. Dios es nuestro redentor. Él suple todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Somos seres relacionales con un anhelo por la intimidad de corazón a corazón, mente a mente. Ciertamente podemos decir con David que los mandamientos son excesivamente amplios. A toda perfección he visto, amplio y sobremaneras es tu mandamiento. Salmo 119, 96. Los mandamientos juegan un papel fundamental para identificar claramente a Dios y al hombre, lo que garantiza una comunión íntima entre ambos. Sin la ley no puede haber vida para nosotros. Basado en lo que hemos examinado, observe cuidadosamente la siguiente secuencia. 1. La ley nos revela la verdadera identidad de Dios. 2. La ley define nuestra propia identidad. 3. Puesto que la comunicación entre dos personas exige la identificación clara de ambos, la ley protege la relación entre Dios y el hombre. 4. Puesto que la ley claramente identifica a Dios y al hombre, garantiza que el hombre encontrará su tesoro y centro en Dios y no en sí mismo. Está diseñada para protegerlo del egocentrismo. 5. Puesto que la ley de Dios es la fuente de la vida, la ley protege nuestra vida. Juan 12:50 dice: sé que su mandamiento es vida eterna. 6. La ley nos centra en Dios, por ende la ley protege nuestro valor. 7. Por lo tanto, la ley es el mismo fundamento del gobierno de Dios. ¿Puede usted ver por qué la Biblia dice lo siguiente acerca de la ley? Los mandamientos de Dios permanecen para siempre. Salmo 111, versículos 7 y 8. Los mandamientos de Dios son santos y justos y buenos. Romanos 7, 12. Los mandamientos de Dios son el objeto y cumplimiento del nuevo pacto. Hebreos 8, 10. Los mandamientos de Dios son la ley de la libertad. Santiago 2, 12. ¿Puede ver usted por qué Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley en Mateo 5, 17 y 18? Por lo tanto, cada vez que alguien dice que la ley de Dios ha sido modificada o eliminada, está en efecto diciendo: realmente no puedo conocer a Dios ni a mí mismo, y no puedo tener verdadero valor, y estoy destinado a morir y a ser separado de la fuente de la vida. ¿Cómo podría alguien querer cambiar o eliminar la ley? ¿Cómo puede alguien decir que guardar la ley es legalismo? Por supuesto, es cierto que al no comprender su significado, de hecho, podemos convertirnos en legalistas en nuestro intento de guardarla. Por lo tanto, los próximos capítulos se centrarán en cómo el sistema de valores de Satanás cambia completamente el significado de la ley y la convierte en algo terrible y esclavizante. Por ahora, enfaticemos el punto de que la ley de Dios protege nuestra relación con Él. Puesto que Satanás rechazó esa relación, entonces el corazón de Satanás ciertamente rechazaría la ley. Y eso es precisamente lo que pretende conseguir que hagamos. Por lo tanto, como veremos, el sistema de obediencia que impone a los que él no puede llevar a rechazar la ley directamente es realmente un sistema de desobediencia disfrazada de obediencia. El siguiente texto es crítico. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
La mente carnal es una mente que tiene incrustada en sí la mentira del egocentrismo o la posición de la vida en sí mismo. Una mente así tendrá desprecio y odio por la ley de Dios, que exige centrarse en Dios. Siendo este el caso, siempre que la ley es atacada o se intenta cambiarla, vemos la mano de Satanás. Daniel 7:25 nos dice que el poder del cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Mientras que todos los mandamientos son de vital importancia, el mandamiento más importante es el cuarto mandamiento, que más claramente identifica nuestra verdadera fuente de vida. Es por eso que este mandamiento ha sido objeto del ataque más contundente. Mucha gente es feliz de reconocer 9 de los 10 mandamientos porque es más fácil mantener un nivel de egocentrismo, pero el mandamiento del sábado lo hace más difícil. Hay mucho más que decir sobre este tema, pero por ahora vamos a alabar a Dios por su ley. La ley protege nuestra conexión con Dios y esa conexión derramará el poder de Dios sobre nosotros para que seamos como Él. Esta es la fe que obra por amor. Podríamos decir con David: «Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es mi meditación». Salmo 119, 97. O Salmo 1 al 2. «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». En el capítulo anterior hemos observado que Satanás cambió el pensamiento del hombre de tener a Dios como el centro, al egocentrismo, al decirnos que tenemos vida en nosotros mismos. Examinaremos un poco más los resultados de creer esta mentira en el próximo capítulo.